Hola, hoy te voy a hablar acerca de las proteínas. Hoy vamos a ver en este capítulo de qué se tratan las proteínas, cuáles son las funciones de las proteínas, cómo están constituidas y las características más importantes y relevantes que tienen las proteínas. Un dato interesante de las proteínas es que se puede obtener energía de ellas. Si tú tienes alguna noción de biología, debes saber que las proteínas es un poco difícil que de ellas se obtenga energía porque primero lo obtenemos de los carbohidratos, pero sí podemos obtenerlas de las proteínas a partir de un proceso llamado neoglucogénesis. En griego, las proteínas significa lo primero. Esta imagen representa de dónde podemos obtener las proteínas, donde están en mayor abundancia, como en las carnes, en los lácteos y así en otros alimentos. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes en las células. Esto quiere decir que son las moléculas que constituyen los seres vivos, biomoléculas. Todas están constituidas fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aunque algunas también presentan azufre para mantener sus estructuras, varían en formas, tamaños y funciones biológicas. Todas las proteínas se encuentran formadas por unidades denominadas aminoácidos. Los aminoácidos son las estructuras fundamentales de las proteínas. De los cientos de aminoácidos conocidos, solo 20 forman parte de las proteínas en los organismos. Un dato más es que son 9 los esenciales. ¿Qué quiere decir con esenciales? Esto quiere decir que no pueden ser sintetizadas por el organismo y que tienes que obtenerlas de la dieta que consumes. ¿Qué alimentos tú puedes obtener los aminoácidos esenciales? Son en la avena, en el trigo, maíz, etc. Te voy a mencionar ahora los 9 aminoácidos esenciales. Son la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y por último la valina. También todos los aminoácidos poseen la misma estructura, pudiendo variar el grupo R, o sea, el que le da el nombre al aminoácido, desde un simple hidrógeno que es la glicina hasta una cadena carbonada compleja. Ahora vamos a ver la estructura de un aminoácido. El lado verde vendría a ser el grupo amino. Si observan en la imagen, la C significa C de carbono y como logran ver hay dos carbonos. El carbono de color negro que está al centro se le denomina carbono alfa. Y el carbono de color rojo se denomina grupo carboxilo. Siempre tiene un hidrógeno y el R que viene a ser el grupo funcional, que es el resto de la cadena que eso hace la diferencia entre los diferentes aminoácidos y les otorga el nombre que se les puede poner como leucina, glicina, histidina, etc. Cuando dos aminoácidos, o sea lo que hemos visto hace un rato, se unen para obtener un dipéptido, dipéptido viene de dos, o sea dos aminoácidos forman un enlace llamado enlace peptídico. El enlace peptídico es el que los une. También se unen para formar oligopéptidos, que son cadenas cortas de aminoácidos. Entre ellos están el tripéptido, que son 3 aminoácidos, tetrapéptido, que son 4. Cuando el número es mayor a 10 aminoácidos, la unión se llama polipéptido. Una proteína puede estar formada por uno o más polipéptidos. Entonces, un polipéptido es cuando tiene más de 10 aminoácidos. Ese término polipéptido hay que tenerlo bien presente. Ahora vamos a ver las funciones de las proteínas. La función y su descripción. Tiene función reguladora. ¿Cómo es esto? Que actúan como hormonas regulando la actividad fisiológica y metabólica de las células. Un ejemplo es la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas que regula la glucosa en la sangre. También tiene función estructural. Como estructural, forman parte de la membrana celular y están en diversos tejidos estructurales como el colágeno, elastina, queratina, que es una proteína que se encuentra en el cabello, el colágeno por lo general en las articulaciones, en la piel. También tiene funciones de transporte, facilitan el transporte de gases en líquidos como el oxígeno en la sangre por la hemoglobina, que la hemoglobina también se le denomina que es una hemoproteína. Hemo es una raíz que significa sangre. Ahora también tiene función de defensa. Vamos a ver por qué. Porque intervienen en la defensa frente a agentes extraños, formando anticuerpos. De reserva, porque actúan como sustancia de reserva. La ovoalbúmina, caseína. La ovoalbúmina es una proteína que se encuentra en el huevo y la caseína en la leche. También tiene función contráctil. Permiten el movimiento de determinados organelos dentro de la célula. Dos ejemplos son la miosina y actina, que son proteínas que se encuentran en el músculo y hacen que se contraiga el músculo y eso permite que tú te puedas mover. Y por último tiene función catalítica.
¿Qué significa catalítica? O sea que actúan facilitando reacciones químicas. Enzimas. Las enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas. Un dato es que todas las enzimas son proteínas. Ya más adelante haré un capítulo de enzimas. Vamos a ver un poco más información. Los enlaces que unen los aminoácidos entre sí son covalentes y se denominan enlaces peptídicos. Acá vamos a ver la formación de un enlace peptídico con una liberación de agua. Y esa es la formación del enlace peptídico que está de color rojo. Ahora vamos a ver la estructura de las proteínas. Las proteínas necesitan activarse para realizar sus funciones, por ese motivo deben alcanzar una estructura tridimensional. Solo cuando adquieren su estructura definitiva se habla de una proteína. La primera forma que adquiere una proteína es llamada estructura primaria o proteína nativa. Acordarse de eso, que estructura primaria o nativa es lo mismo, y algunas se desarrollan en formas más complejas hasta alcanzar una configuración cuaternaria, que es lo máximo que se pueden desarrollar. Vamos a ver los 4 tipos que existen de estructuras. Estructura primaria. Como logran ver, la estructura primaria son una secuencia específica de aminoácidos. En la parte superior ven bolitas rojas que dice gli, ile, val, cis, que son aminoácidos, glicina, isoleucina, valina, cisteína y así sucesivamente. Como seguía diciendo, son una secuencia específica de aminoácidos que forman las cadenas polipeptídicas de la proteína. Acuérdense que les hice memorizar que polipeptídicas son de más de 10 aminoácidos. Y en la parte de abajo también tenemos igual la misma cadena polipeptídica. Ahora vamos a ver la estructura secundaria. Hay 2 imágenes que son de alfa hélice normal y la beta hoja plegada. El plegamiento de ciertas partes del polipéptido mediante los puentes hidrógenos origina estas estructuras que he mencionado, la alfa hélice normal y la beta hoja plegada. Todo esto se origina por los puentes de hidrógeno, eso no se deben olvidar. Ahora vamos a la estructura terciaria, que parece unos cabellos así tipo en rulos, pero tiene la forma del alfa hélice, o sea tiene una forma tridimensional. Y esto está dado por la interacción de los grupos R, o sea el grupo funcional que tiene la molécula se enrolla originando proteínas globulares y proteínas fibrosas. O sea acá hay 2 tipos de proteínas que se originan por el enrollamiento. Y las proteínas globulares son estructuras semejantes a esferas solubles en agua. Y las proteínas fibrosas son estructuras alargadas y rígidas que protegen y dan soporte a la célula. Ahora vamos por el cuarto, que es la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es cuando la proteína posee más de un polipéptido o subunidad. Resulta de las interacciones de enlace entre las subunidades. Por ejemplo, la hemoglobina, que es la estructura cuaternaria que estamos viendo en esta imagen. Ahora vamos a ver un poco de las propiedades. Dependen de sus grupos R libres. Acuérdense que el grupo R es lo que le da su nombre y su diferenciación de los demás, y de la capacidad que estos tengan para reaccionar con otras moléculas. Las principales son las siguientes, pero antes recuerden que los grupos R son los que le dan los nombres a los aminoácidos y sus características especiales. Vamos a ver que son 2 características, 2 propiedades de las proteínas: la solubilidad y la desnaturalización. La solubilidad se debe a la elevada proporción de aminoácidos con grupos R polares, es decir, sustancias que establecen puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, o sea, en otras palabras, que puede mezclarse con el agua o puede ser diluido en el agua. Y la desnaturalización, que es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, como consecuencia de la ruptura de los enlaces que la mantienen. Esta ruptura puede deberse a cambios de pH, a variaciones de temperatura o a una simple agitación molecular. Por ejemplo, una desnaturalización muy común y que no muchos saben es la que ocurre en la manzana. Esta manzana tiene un color medio marrón, ha ocurrido aquí un pardeamiento y esto es ocasionado por la enzima polifenol oxidasa, que es una proteína. Como les había dicho antes, todas las enzimas son proteínas. Entonces esta proteína o enzima lo que hace en el alimento es pardearlo, o sea, ponerle este color marrón que tiene cuando reacciona con el oxígeno. Es por eso que una forma de prever esto, que se ponga ese color marrón, es desnaturalizarla. ¿Y cómo se desnaturaliza esta proteína? Aplicándole unas temperaturas, un tratamiento térmico. Esto quiere decir que si tú quieres evitar que tu manzana se ponga de color marrón, tú puedes sumergirla en un poco de agua
agua a 70 grados Celsius o usar una solución ácida y ahí lo desnaturalizas con un cambio de pH en la estructura de la proteína. Y eso ha sido todo, gracias por tu atención, espero que te haya gustado el video, dale like, suscríbete y adiós, chao.